Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a esta cuarta temporada del programa Páginas de Nuestra Historia, que se transmite a través de las pantallas de UMAC Televisión. Precisamente acá en el Museo Regional de Magallanes, en la Biblioteca Patrimonial, desarrollamos esta serie de programas que ya en una cuarta temporada se transmite a través de la plataforma de UMAC Televisión, tanto en su señal abierta, en su señal por cable, como también a través de su sistema digital, a través de los canales de YouTube y todo el medio de plataformas del canal de la Universidad de Magallanes. Como los años anteriores, tratamos particularmente temas del ámbito de la cultura, temas patrimoniales, mucho profesional, que en realidad nos entrega su expertise, su conocimiento, pero tratamos de entregarlo en un formato más ameno, ¿ya? En algo tan democrático como la televisión, en realidad, que se prenda la televisión y que haya un contenido cultural de entrega de conocimiento, siempre es valorado, y se agradece también a los invitados a UMAC Televisión por este programa, y al Museo Regional, que en colaboración desarrollamos Páginas de Nuestra Historia ya en este nuevo año. Para el día de hoy tenemos invitados muy especiales, la verdad que son amigos de la casa, son reconocidos también por su comunidad, por ser destacados en el ámbito que vamos a conversar hoy día, que precisamente es el tema de la música, fíjate, ¿ya? Un tema que no habíamos tratado arqueología, historia, paleontología, temas, y de repente, bueno, la música es tan importante para los territorios, y la verdad es que la historia de la música en Magallanes, y para eso tenemos dos invitados especiales. Nuestro amigo, profesor Jaime Bustamante, ¿cierto? Profesor destacado, con años de trayectoria en diferentes colegios, pero también, por sobre todo, un gran músico y un destacado conocedor de esa disciplina, y bueno, sabido por todo su expertise sobre el tema. Así que, Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Dusan, muchas gracias a ti, al programa, a la universidad, por esta invitación tan especial, así que encantado de estar. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y también otro profesor, acá día de profe, tenemos al profesor de Historia, Alexander Santander, también profesor, que se ha destacado últimamente por varias publicaciones en torno a la vida cultural de Magallanes, entre los años 30, 40, 50, la verdad que hace un paneo bien interesante de ese tema. Alexander, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí un honor estar junto a ustedes aquí. Sí. Hoy, y partamos con algo bien general, profesor Bustamante. Hoy, siempre el mismo programa que hemos estado viendo se ha tratado historia, mucha historia, llevamos la cuarta temporada y no habíamos tratado la música. Generalmente se habla esto de que es un tema que se ha visto un poco secundario, cuando Magallanes siempre ha sido un territorio bien musical, me imagino, en el siglo XX en particular. Claro, porque además la música es una esencia que es fundamental en el desarrollo humano. Tú cantas desde que naces, recibes la música desde el periodo intrauterino, y en Magallanes no fue la diferencia. Lo que pasa es que, como es una condición necesaria escuchar, hay una parte que se nos pierde en la nube del tiempo, porque no tenemos registro de eso, pero todos los investigadores que averiguaron sobre pueblos originarios, Ann Chapman, por ejemplo, tienen registro de algunos cantos fundamentales que ya existían y que permitían este intercambio de arte, y en que tú te das cuenta que existe como una melodía para cada estado de ánimo. Ahora, desde el punto de vista netamente estructural, yo diría que nuestra música, a la que le podemos seguir el rastro físico en términos de lo que existe escrito, está aproximadamente en los últimos 5 años del siglo XIX, con la iniciación de la Sociedad Coral Alemana. Es la primera actividad estructurada grupal que existe, pero habían ya profesores de educación musical que enseñaban fundamentalmente piano, violín, canto. Está el maestro Emilio Flor, por ejemplo, que él trabajaba entre Río Gallegos y Punta Arenas. Y existe además una cantidad de personeros de Magallanes que tenían actividad musical, entre ellos la señora don Lautaro Navarro, por ejemplo, que era parte, pero infaltable en cuanto programa de cultura existía. Oye, me imagino, Jaime, también que en este Punta Arenas de fines del 19, principio del 20, también los militares tenían harta participación en esto musical, ¿no? Es decir, existía recuerdo como banda, el Batallón Magallanes. Claro, como no, pero harto... es un poquito posterior. Ya. La banda del Batallón Magallanes parte hacia 1914. Ya.
Y eso viene un poco a suplir una necesidad imperiosa, porque permanentemente hubo que ir formando bandas con los músicos que habían en la ciudad. Y incluso, por ejemplo, es sumamente grave cuando se celebra el primer centenario. ¿Ya? No hay músicos, porque la banda había tenido un problema, se habían ido por problemas fundamentalmente económicos. Los problemas de las agrupaciones musicales en términos de banda, orquesta, siempre han tenido que ver con que se parte con mucho entusiasmo, pero al andar del tiempo los apoyos empiezan a decaer. Y entonces hubo que hacer una gran concurrencia, ¿cierto?, de fuerzas para poder tener una banda que permitiera celebrar en 1910. Y hacia el 11 ya se empieza a establecer el Batallón Magallanes como ya más estructurado y sale el decreto para la iniciación de una banda de músicos. Entonces, parte de estos músicos que habían andado un poco girando en la municipalidad, entre el cuerpo bombero, vuelta a la municipalidad, algunos intentos particulares, parte de esos músicos se integran a la banda del Batallón Magallanes, y de ahí en adelante los militares están pero tremendamente ligados, bueno, hasta los días de hoy. Hoy día las bandas militares hacen una cantidad de conciertos al año muy importante, ¿cierto? Y muchos de esos músicos además participan de muchas actividades musicales que se hacen en la región. Sí. Oye, Alexander, también sobre esto, es interesante como retroceder un poco en el tiempo y ver hacia el siglo XX, los inicios, medianía del siglo XX, donde efectivamente no existe mucho esa tecnología de la música envasada. En realidad era mucho de tocar en vivo, y me imagino que Magallanes igual se destacaba por agrupaciones, conjuntos, orquestas, era muy variado. Recuerdo en tus textos hablas bastante de la importancia de las orquestas en el Magallanes del siglo XX, porque era muy común. Exactamente, porque bueno, en ese tiempo todas las fiestas no había como hoy en día un DJ, que bueno, también se puede abaratar costos, porque contratar una orquesta hoy en día también el precio es más elevado. En aquel entonces, los músicos que se dedicaban a tocar en orquestas tales como por ejemplo la Orquesta Comesaña Sharp, Bocetos de América, Armonía, etcétera, eran músicos profesionales en algunos de sus integrantes, y otros eran aficionados. Entonces se le contrataba a esta gente para animar las fiestas en aquel entonces. Como te digo, era la única forma que se tenía por aquel entonces de animar una fiesta, con músicos dedicados exclusivamente a eso. Oye, y en alguna vez escuché, corrígeme, que incluso había un circuito que uno partía en la Cruz Roja, después subía a la compañía de bomberos, que en realidad todas las grandes fiestas de Punta Arenas eran animadas por orquesta. Exactamente. Bueno, en ese tiempo también teníamos la existencia de 4 teatros. Estamos con el Municipal, Politeama, el Gran Palace y el Cervantes. Y en algún tiempo también el Prat. Exactamente, claro. Sí, yo en la época que estudio, que va del 40 al 50, todavía estaba funcionando el Teatro Prat como sala de espectáculos, boat, qué sé yo. Sí, de cine incluso. Me parece. Cine, también, claro, cine. Prat. Las proyectoras de 16 milímetros también eran muy común en ese tiempo, entonces el cine era mucho más fácil de trasladar de un lugar a otro. Y no solo el cine, la imagen, sino que también la música que acompañaba a esas películas. Oye, y Jaime, sobre es que hay muchas preguntas sobre la música, porque es un tema muy interesante, y la verdad es que son pocas las oportunidades que podemos conversar de este tema. Sobre el tema de la música, fundamental el tema de la formación. Me imagino, te he escuchado más de una ocasión, que los colegios, bueno, el tema militar, también los clubes, el club croata, el club español, tenían bajo el alero también un área musical importante, ¿no? Claro, pero uno de los grandes problemas que hace morir la Orquesta Sinfónica de Magallanes, que debuta en 1929, es esta falta de renovación que existe para nuevas generaciones que puedan incorporarse de manera profesional a enfrentar obras de gran envergadura. Y eso fue determinante. Es absolutamente cierto lo que tú dices en términos de que todas estas sociedades, las españolas, la croata, fueron formando a su gente, pero dentro del ámbito que cada uno de ellos hacía. Tuvimos además la participación de muchos músicos que hicieron escuela, partiendo un poco de bien atrás, el maestro Kerner,
Después estuvo el maestro, te hablaba de Flor, que era un pianista que vivía entre Gallegos y Punta Arenas. Más adelante, en 1916, llega un tremendo compositor nacido en Mieres llamado Jovino Fernández Martínez. Jovino Fernández va a ser el gran compositor durante 20 o 30 años, creando pero absolutamente todo tipo de música. El 29 llega acá Divason, ¿ya? Y antes, hacia la década del 10, había llegado don Enrique Artigas Brandel, que es el pintor, ¿cierto? Claro. Destacadísimo, que incluso tiene obras en Barcelona, en el Prado. Unas marinas. O sea, en Barcelona y en el Prado, no vaya a pensar que el Prado está mal, no, ¿ya? Y claro, su hijo, uno de sus hijos, Enrique, es un violinista pero destacadísimo, que parte haciendo un poco lo que nos contaba Alexander, en términos de que los locales que hay de entretención, fuentes de soda, café, necesitan tener alguna actividad porque todavía no existen los medios de reproducción. No tenemos, ¿ya? Y por lo tanto, los primeros locales que logran tener algún sistema de tú poder escuchar música ya es una novedad. Pero aparte de eso, hay un programa que hacen generalmente un violinista con un pianista, una cantante con un pianista, y entonces Enrique Artigas forma parte de ese yo diría, de ese equipo, ¿cierto?, de músicos que, y esto es importante, vivían de la música. Yo diría que desde el principio de 1900 hasta 1970, 1980, con alguna suerte, el músico podría vivir de su trabajo. O sea, era muy bien remunerado, y eso permitía, por supuesto, que la actividad musical fuera interesante, porque había muchos espacios donde tocar. Yo volví a Punta Arenas en el 84 y en ese minuto, estamos hablando ya casi 40 y tantos años, o sea, casi 40 años, y en ese momento estaba el Club de Leones, que estaba ahí en la calle O'Higgins. Estaba la 7ª compañía de bomberos. Estoy hablando más que nada del 18. Los tijerales que hacía la universidad. La universidad a través de su centro de alumnos tenía alguna actividad. La 4ª compañía de bomberos, donde funcionó antes la Cruz Roja. La Pincoya, ya lugares como más selectos. El Club Croata, la Casa España. Mira, por nombrarte algunos. Pero deben haber habido 8 o 10 espacios donde se hacían bailables y donde la familia iba. Obviamente no estaban los DJ ni la música envasada, tenía que estar el músico en vivo. Pero siempre tuvimos esta carencia de formación. Divason intentó hacer un esfuerzo de crear una suerte de escuela dependiente de la Sinfónica, pero no fue productivo. Esfuerzos particulares, por ejemplo, de una tremenda pianista magallánica, una gestora cultural, doña Lastenia Canales, la popular Tenia Canales, formadora pero de cantidad de pianistas en Magallanes, parte de la Orquesta Sinfónica, parte del grupo orquestal que sigue funcionando tras la muerte de Benjamín Divason, y parte de la última Orquesta Sinfónica que hace don Enrique Elizondo a fines de los años 60, siendo intendente don Mateo Martínez, y a través de la naciente Cormac financian esta orquesta sinfónica que lamentablemente dura hasta 1977, cuando le quitan los recursos. Sí, efectivamente. Hablamos de un personaje se ha repetido en varias ocasiones, que es Benjamín Divason. La gente, en realidad, nos puede sonar el apellido un poco, pero me parece que es un personaje fundamental en la música y en la formación de una sinfónica, de una pequeña orquesta que tuvo momentos de dulce y de agraz, de renacimiento. Divason, dentro del tema musical, es un personaje muy importante en la música, Alexander. Sí, fundamental. Él llega acá el año 1928. Yeah. Antes de cumplir un año de estadía, como dice acá el profesor Jaime, en mayo del 29 ya tiene formada la Orquesta Sinfónica de Magallanes, que en una primera etapa funcionó, y siguiendo a la tesis de la académica Nelia Fonseca, ¿ya?, funcionó aproximadamente entre 5 o 6 años, es decir, 35, 36, y ahí mueren, entre comillas. El año 47
Benjamín Díazon nuevamente se propone revivir la orquesta sinfónica. Lamentablemente, bueno, el año 48, en enero, él fallece. Pero la continuación de la orquesta sinfónica es el conjunto orquestal Benjamín Díazon, que es como ya la extensión de la orquesta sinfónica de Magallanes y sigue el legado que había dejado plantado el señor Benjamín Díazon. Muy interesante también es el tema de que estos eran músicos que lo hacían por amor al arte. De ahí también el problema, porque ya tienes tus afanes cotidianos, ¿cierto? Ya de repente te quieres ir a tu casa y lo hacen los músicos hasta el día de hoy, pero ellos de su tiempo se hacen un tiempo para seguir ensayando tras sus horas de trabajo, pero en ese tiempo ellos no eran remunerados. Entonces eso fue fundamental también para que empezara a haber como divisiones dentro de ellos por el tema de la plata y finalmente quedara como stand-by. La municipalidad también lo subvencionó, pero esa subvención cada vez fue más baja. Partieron, por ejemplo, la prensa lo recoge con 30.000 pesos y una vez que fallece Díazon, al año después ya esa subvención había bajado a 5.000. Entonces el tema de la plata también ha sido un tema que siempre ha causado como división o ha dejado las cosas ahí que no se puede avanzar más, por una cosa lógica. Sí. Oye, Alexander, y cerrando este bloque, para la gente que está viendo su casa, por ejemplo, Díazon, en los años 30, ¿qué era un hombre que tocaba todo tipo de música o se concentraba solo en los temas clásicos? ¿Qué se escuchaba en Magallanes en esa...? No, él era un tipo muy versátil. O sea, él se podía dedicar a tocar la música clásica, que se podría decir que era como su expertise, así como también a la formación, preparación de coros, conjuntos folclóricos, también lo que hablábamos delante, cuando de repente toca un violín con un piano, él también lo hacía. O sea, la prensa recoge prácticamente todos los eventos que había acá en Magallanes o en Punta Arenas en aquel entonces, y en todos ellos está presente Díazon. Tenía una voluntad de oro. Y nuevamente volvemos a lo mismo, que él lo hacía por amor al arte, cosa que, bueno, a algunos les puede parecer muy un tema como de honor, que lindo que sea así, pero en el tema de la práctica, la plata siempre ha sido un tema... Sí. Una cosa que yo creo que también le permitió tener cierta holgura era, primero, que él era soltero, ¿ya? En segundo lugar, era profesor del Liceo de Hombres. Él parte en 1929 como profesor del Liceo de Hombres y ya va a permanecer ahí hasta su muerte. Y el 40, de hecho, es uno de los profesores fundadores del Liceo Industrial. La música del Liceo Industrial del himno pertenece a Benjamín Díazon. Y tenía unos baños turcos ahí en O'Higgins con José Menéndez. Entonces eso le permitía tener cierta holgura para dedicarse a lo que era el hecho de su vida, que era el tema de la música. Era un pianista de excepción. Recuerdo en este minuto pero queridísimo Silvestre Fuglin, que fue alumno de Díazon, ¿no? Y decía Silvestre que, bueno, todos los mozalbetes haciendo el desorden más increíble, y don Benjamín trataba de calmarlo, pero no había muchas posibilidades. Entonces se sentaba al piano y preguntaba, ¿quieren que toque algo? Y le pedían siempre la sonata, claro, de Luna de Beethoven. Entonces él comenzaba a tocar, y dice don Silvestre, y se producía la calma absoluta escuchando cómo el maestro, él hace una forma muy poética como lo describe, ¿no? De la forma como Díazon cautivaba a su público difícil de domar. O sea, imagínate lo que son nuestros alumnos adolescentes. Y otro que hace un muy lindo recuerdo es otro queridísimo maestro, don Julio Ramírez Fernández, que en un artículo en la prensa, él dice, y bueno, le decía, don Benjamín, hay que hacer una misa, ahí estamos, don Benjamín, quiere un concierto, ahí estamos. El acto del 21 claro, de mayo, ahí estamos, etcétera. claro. Él fue pianista, dirigió la estudiantina Tomislav, dirigió el coro La Cruz Roja, dirigió un cuarteto con Artigas, Pocorni y Mesa, que funcionó durante 4 o 5 años ofreciendo series de conciertos en la Sociedad de Instrucción Popular, Claro. donde la orquesta estuvo siempre al alero de la Sociedad de Instrucción, digamos, ¿ah? Ocupaban los espacios para ensayar. Bueno, Díazon era masón, ¿ah? Díazon era masón, y él venía de un pueblito llamado Obanos, casi en la frontera con Francia, en la región de Navarra, y a los navarros les molestaba mucho. Yo les llevé un
un artículo que aparece que dice, ya viene el vasco Divazón, se indigna porque ellos son navarros, no tienen nada que ver con los vascos. Y se viene un poco escapando de un proceso de crisis económica muy fuerte que hay en la década del 20 en España, y un poco por la intolerancia religiosa. Entonces él empieza a buscar otros rumbos. Buenos Aires, viene con otro músico apellido Azaldegui. Azaldegui se establece, al parecer, entre por ahí por Neuquén, por Río Negro, no está muy claro su camino, y Divazón, bueno, hace el periplo y se establece en Magallanes, como muy bien dice Alexander, en mayo, bueno, por supuesto se integra a la logia, y ahí encuentra muchos apoyos, porque estaba don Tomás Romero, que era secretario de la Intendencia y que era un fanático de la música, y habían muchos músicos que habían quedado un poco a la deriva del primer concierto sinfónico que se hace en Magallanes en 1925. Se da ahí una muy feliz circunstancia. Bueno, estaba Enrique Artigas, ya les comenté, este violinista de excepción que vivía aquí en Punta Arenas, y viene una compañía de óperas con el maestro Francisco Sanz. Y este maestro Sanz, que era un maestro más o menos de cierto prestigio, digamos, ubica a Artigas para que un poco lo apoye en el teatro, o sea, lo contrata, digamos, no un apoyo así de paleteada, digamos. Y existía en Punta Arenas otro pianista llamado Talma Vidio, un italiano, uruguayo, pero extraordinario, y entonces se juntan estas voluntades y otras personas que eran o estudiantes de ellos de instrumentos, o músicos que habían pertenecido a las antiguas bandas de los bomberos, de la municipalidad, y ofrecen un concierto en el Cine Gran Palas para 40, o sea, con 40 músicos, sí, y que es un éxito total en el Cine Palas. Es el primer concierto, de tal manera que ahí ya estaba la semilla de esto que Divazón inicia hacia 1940. Mira. Oye, pasó volando el tiempo generalmente cuando uno habla de temas entretenidos y una conversación amena, así que vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña pausa donde también se va a entregar cierto contenido sobre esta temática, sobre otra, y luego volvemos al segundo bloque donde estamos revisando la historia de la música en el territorio magallánico, patagónico. Vamos a ampliar en este segundo bloque, así que espérenos, volvemos en unos minutos. Esta pieza extraordinaria tiene su origen en la Ciudad Prohibida, registrada con el número 1641 en nuestras colecciones como un jarrón de la dinastía Ming, la penúltima dinastía china, que gobernó entre los años 1368 y 1644. Si bien es conocido como un jarrón Ming, en realidad es una pecera, elaborada en porcelana y pintada a mano tanto en su interior como en su exterior, con finos detalles policromados. En su interior posee dibujos de peces de colores y efectivamente su función era alojar a lo menos un par de peces de origen oriental. Josefina Menéndez de Brown nunca permitió que se le utilizara como pecera, ya que temía que en el proceso de limpieza su manipulación causara un accidente que diera por el suelo con la gran pieza de cerámica. Su uso en la casa era como jardinera, servía para recibir un macetero más pequeño en su interior, que bellamente engalanado con flores y plantas daban el toque natural al palacio. La característica principal de las piezas de origen Ming es que cuentan la historia del país a través de sus dibujos. Esta pecera no es la excepción, ya que exhibe en todo su entorno exterior una historia que llama muchísimo la atención del público que nos visita, en especial de origen oriental, quienes centran sus miradas en esta maravillosa pieza de cerámica y se fotografían con ella siguiendo la historia que cuenta esta bella pieza. Las obras Ming son las más falsificadas en el mercado de los jarrones, floreros y peceras, ya que sus precios son muy elevados dentro del mercado de los coleccionistas. La pecera es desde 1983 propiedad de todos los magallánicos, ya que fue donada junto a la casa al Estado de Chile por los herederos de la familia Brown Menéndez.
En el hall de acceso siempre estuvieron presentes 2 peceras de origen chino, una de la dinastía Ming y otra de la dinastía Qing. Estas están apoyadas sobre un par de mesas de ébano traídas desde la India y son los elementos que le entregan el toque oriental a la casa. Ven a conocer este elemento destacado en el Museo Regional de Magallanes. Amigas, amigos, nuevamente nos encontramos en este segundo bloque del programa Páginas de Nuestra Historia que desarrollamos en colaboración la Universidad de Magallanes a través de su canal UMAG Televisión y el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio del Ministerio de Cultura. En esta ya cuarta temporada, con unos 10, 12 capítulos por temporada, la verdad que hemos entregado bastante contenido a la televisión, a los medios digitales, sobre temas bastante diversos, interesantes, y de los cuales también tratamos de bajar un poco el conocimiento desde los papers, desde los libros, lo más académico, bajarlo en un formato tan interesante como la televisión. En realidad, conversar con la gente que sabe del tema, que generosamente nos entrega su conocimiento para que lo compartamos con ustedes. Estamos hoy día, como lo comentamos, con el profesor Jaime Bustamante y el profesor Alexander Santander, hablando de música interesante, la música en Magallanes, las orquestas, los bailes, las composiciones, y sobre este tema patagónico, Magallanes. Me imagino, Alexander, que había, o no había, te lo pregunto, una relación también con Argentina. En realidad esta lejanía con el centro, con Santiago, ¿cierto?, ¿generó también esta conexión entre la Patagonia chilena y Argentina en el tema musical o corren por carriles muy, muy diferentes? Sí, no, el tema con la Patagonia Argentina, que al final la Patagonia hay que entenderla como una sola zona geográfica dividida entre 2 países, siempre ha estado presente. Tanto, por ejemplo, en el tema de las películas, había mucha película que se pasaba con actores argentinos, que se pasaba acá en Magallanes. Por ejemplo, Libertad Lamarque, ya entre el 50 hacia adelante. Entonces, la música argentina, estamos hablando del tango, por ejemplo, siempre se mezcló o se hizo parte acá en los estilos que se cultivaban en Magallanes, que estamos hablando de boleros, vals, foxtrot, tango, cueca. Así que la influencia argentina y sus artistas, por ejemplo, Alberto Castillo, que era habitué acá dentro de la zona de Magallanes en sus presentaciones, siempre ha estado presente. Es algo que se mantiene hasta el día de hoy, creo yo. Debe ser por lo mismo, la misma lejanía, esto de República Independiente de Magallanes, que a lo mejor es un tema más nuevo, pero el aislamiento geográfico siempre ha estado, e incluso antes era más todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos más a mano nosotros? A los hermanos de la República Argentina. Oye, y sobre esto también, el intercambio, también los locales son importantes, tener un espacio habilitado. Y recuerdo en alguna conversación anterior, Jaime, que hablamos sobre el teatro. Hoy Teatro José Bor, antiguo pequeño Teatro Colón, Teatro Menéndez, ha pasado por varias denominaciones, que en su inauguración, recuerdo, oriéntame, Richie apellido, ¿cierto? Sí, claro, que partió inaugurar Lucía. Hace Lucía de la Mermurt, viene a hacer de Donizetti, claro. Sí, por acá tenemos una imagen de ella. Habla de los espacios también creados y habilitados para escuchar música, entre las pocas distracciones que tenía el pueblo de Punta Arenas en esos años. Claro, yo creo que el Teatro Municipal aparece como un negocio, un emprendimiento de don José Menéndez, por decirlo, ¿ya? Y se da cuenta al poco tiempo que no es rentable. No es rentable. La cantidad de familias que asiste, que van los abonos de los espectáculos que trae, no tienen la vuelta que él esperaba, y pasa a José Menéndez Colón y después ya lo compra la municipalidad. Y ahí el Teatro Municipal entra, yo diría que en un suerte de naufragio permanente que va a durar hasta el 2011, cuando
se reconstruye y se deja en estas condiciones. El teatro se usó para pasar películas, se usó para todo tipo de eventos. De repente uno llegaba al teatro y encontraba llenos de tarros, papeles, cuántas cosas hay, ¿no? Y se fue deteriorando hasta que llegó un momento que era deplorable la situación. La biblioteca. No, eso realmente es espantoso, porque además, fíjate que hay diarios donde le han sacado la hoja. O sea, ha sido de ese nivel el grado de desidia que la gente ha tenido. Los teatros fueron tremendamente importantes. Bueno, hasta 1930, 31, los teatros todos tienen algún músico o alguna orquesta permanentemente tocando. José Bor fue uno de ellos, que tocó primero en un local que estaba acá en José Menéndez con Lautaro Navarro, donde está la antena hoy día. Yeah. Ahí había un local donde primero se pasaban películas, biógrafos, digamos, los famosos biógrafos, ¿ya? Y eso necesitaba un pianista que fuera tocando. Bor hizo esa pega, pero por años, ¿no? Y antes a eso, él también había trabajado con Radonis, recordemos que acá está el principio del cine, ¿no? Y en estos espacios chicos se exhibían estas películas, donde lo importante era el impacto que tenía. Por eso, como por un tubo, aparece un personaje que es Morvelo, no sé, el sastre, ¿no? Que se reía, pero de una manera extraordinaria. Cuando se reía Morvelo, todo el mundo se reía. Entonces, a Bor se le ocurrió contratarlo como primer actor. Lo contrataron a Morvelo como primer actor. Bueno, él hizo, qué sé yo, la música que iba a acompañar la obra, y contratan a Morvelo, ya, pero Morvelo le entra como una crisis de pánico el día del estreno, porque la idea era que iban a tener sentado a Morvelo, pasaba la película y que, bueno, reír para que la gente ría. Y este hombre le da esta crisis de pánico y empieza a ingerir alcohol a muy tempranas horas de la mañana. Cerca de las 6, 7 de la tarde no aparece acá en el teatro aquí de José Menéndez, y Radonis ya a esa hora ya estaba vuelto loco, así que deciden irlo a buscar, y estaba por ahí en una de estas casas de poca reputación, ¿no? Estaba ahí, lo levantan, le dan café, tratan de animarlo para que esté en la función. Bueno, cuento corto, no lograron reanimarlo, roncaba como condenado mientras estaban exhibiendo. Doña Cornelia Scarpa, que era la mamá de Radonis, ¿no? Les quitó todo el financiamiento porque ella era la que financiaba la película, prestaba el hotel para las locaciones y todo eso, ¿no? Y José Bor era el pianista y tocaba en muchas películas. Había otras películas que venían con la partitura para apoyar. Por ejemplo, se hizo un ciclo de Wagner y en el Tannhäuser, me parece que se contrata una orquesta de 12 músicos. Entonces dice, vengan al biógrafo a ver, qué sé yo, estas series que están con 12 músicos, ¿no? Como te digo, el cine tuvo, o el biógrafo, posteriormente el cine, hasta 1930, cuando llega la primera película sonora que se da en el cine Gran Palace. ¿De Gran Palace? Claro, El Loco Cantor, con Al Johnson, es la primera película sonora. Es todo un acontecimiento, ¿no? Todo un acontecimiento de la época, y eso significa que se pierde un espacio de trabajo para los músicos. En el municipal siempre estuvo el maestro Chitauer, que tocaba él, su señora, y generalmente un hijo o un tercer músico. Hacían piano, violín y algún otro instrumento, que podía ser el clarinete, podía ser un saxofón que estaban partiendo, ¿no? Y hacían un poco el repertorio que nos conversa Alexander. Estaba muy de moda el tango, el foxtrot, y cosa importante, fíjate, cosa importante. Todos estos ritmos se bailaban distintos, porque hoy día uno va a una fiesta y el saltito es el mismo. Pero no, había que diferenciar un foxtrot de un vals de un tango, era diferente. Sí. Oye, Alexander, sobre lo mismo, estos espacios, el teatro municipal, indudablemente como uno fundamental, también los clubes el club croata, el club español, la Fraternanza Italiana, imagino, tenían temas musicales. Recuerdo que Divason dirigió el club, que es de los croatas, siendo español, claro. Igual interesante. Y siendo masón estaba en la iglesia. Es decir, transversal totalmente. Oye, y Alexander, también los clubes deportivos. Exactamente. También el tema de la música trasciende y atraviesa toda la comunidad magallánica. Sí, porque mira, por lo general la historia de la música se concentra más o se habla más de los grandes temas, el gran artista que vino, qué sé yo,
pero en la escena local, todos los fines de semana había fiestas con música, como mencionamos, con orquestas que animaban en vivo. Los clubes deportivos, por ejemplo, el Club Deportivo Victoria, el Club Deportivo Magallanes, prestaban sus locales para que se desarrollaran todo este tipo de eventos que eran muy bonitos, con elección de reina, en un ambiente mucho más pacífico, si se quiere. No, la prensa no recoge como problemas que hubiera de peleas y ese tipo de cosas, con mucho consumo de alcohol. Sí. Era una convivencia mucho más sana. Hoy Concuerda lo mismo la gente de aquel entonces, que ya estamos hablando de hoy en día, abuelitos de 70, 80 años, que todavía están por ahí, concuerdan en lo mismo. Sí, porque en tu libro, el que habla de esta escena cultural de los 40, 50, en realidad la escena es muy variada. En realidad, todos los fines de semana hay algo en Punta Arenas, ¿no? Así ¿No? es, y la prensa lo recoge con detalle. La publicidad que tenía en aquel entonces la prensa era fundamental. No, estamos hablando que no había televisión, por ejemplo. La radio era el elemento más masivo, y no todos tampoco tenían un elemento radio transmisor o receptor. Sí. Oye, Jaime, he escuchado básicamente ustedes en otros programas o en conversaciones, y uno ahí va aprendiendo un poco sobre la música y de épocas que uno no vivió, pero dentro de tanto varón también hay mujeres muy destacadas. Dentro de los hermanos Barrientos recuerdo Sí, que la Marina, la Marina que es murió muy no hace destacada. mucho. Pero mira, Fanny Brown en 1920 es la primera magallánica que se titula de concertista en piano en el Conservatorio de la Universidad de Chile en Santiago. Fanny Brown, eso en 1920. Por esos días también había doña Tena Canales, iniciada su estudio, era una mujer joven que estudió con Divazón y después fue parte de la orquesta. En la década del 30, fíjate, hay una niña que triunfa posteriormente en Buenos Aires llamada Sonia Gómez, música ya popular, estamos hablando ya música ligera. En los mismos fines de los 30, por supuesto, la Marina Barrientos, no hay duda. Y hay dos hermanas, fíjate, y su madre, que están en Punta Arenas poquito tiempo, están como 3 años, que son Sonia la única, Miriam y su madre, doña Cora Santa Cruz. Ellas, no te diré que parten su carrera acá, pero sí hacen acá una participación en muchos eventos escolares importantes. Hay que pensar que los liceos ofrecían veladas que se cobraban, porque tenían programas tan interesantes y tan bien preparados, ¿ya?, donde debutaron todos estos artistas, ¿no? Sonia y Miriam, bueno, Sonia la única hizo una carrera extraordinaria posteriormente en México. Luego, en la década del 50, ganan, por ejemplo, un evento nacional de dúos Sonia Danielovich y Amanda Treyes. Amanda Treyes va a estar pero tremendamente ligada al desarrollo de la música posterior, porque va a ser una figura permanente de cuánto festival, cuánta actividad haya. Amanda perfectamente pudo haberse profesionalizado, pero el arraigo a la tierra ha sido un poco el miedo de salir. Claro, bueno, hablamos de Tena Canales, hablamos de doña Marínez Brizuil, que llega en la década de los 70, se hace cargo del Conservatorio Regional que dependía de la UMAC, hoy día actualmente en Santiago. Hablamos un poquito antes de las hermanas Barwick, una violonchelista y una claro, que son parte de este conjunto nuevo que se arma, como te digo, en rememoranza de don Benjamín. Por nombrarte algunas de estas mujeres, pero hay una participación de mujeres extraordinarias, fíjate, no extraordinarias. Y una cosa importante, todo este desarrollo mayor que toma la música desde el punto de vista del conocimiento de la gente, de cómo llega, tiene mucho que ver con el desarrollo de las radios a partir de los años 40. Porque las radios van a crear, primero, espectáculos en vivo. La Polar, la Voz del Sur, la Austral, ¿cierto?, tiene escenarios y tienen sus propios elencos, y elencos pagados. Claro, que incluyen radioteatro también, claro, por ejemplo. Nelly Vitelli, Sonia Gallardo, esta Digna chica, Colomé. claro, ¿cierto? Son personas que en definitiva dan vida a estos elencos, y las radios rivalizan quién tiene los mejores elencos, porque lleva la mayor cantidad de gente. Al llevar la mayor cantidad de gente tienes más publicidad, y es un negocio bastante interesante. Mira, te quiero recordar algo, y con esto
me callo. No, pero Ya, mira, recién hablaba Alexander respecto a la influencia argentina en Magallanes, cosa que es absolutamente cierta, digamos, eso no. Fíjate que en el 66 la Radio Minería decide venir a Magallanes para instaurar algún gusto por la música chilena. Y entonces llega la Radio Minería Punta Arenas, compra los estudios de la Radio Austral. Aún la Radio Austral está ahí, queda un letrero ahí en la calle Nogueira. Y don Ramón Utz Monsalve, un destacadísimo hombre de radio, él aterriza en Punta Arenas y el eslogan de su radio es voz centinela de chilenidad en el sur del mundo. O sea, la Radio Minería llega acá, ¿cierto?, con este ímpetu de colocar la música chilena, de bajar un poco el tango, la samba, todo esto que existía en los 60 para instaurar la música chilena. Y en 1968 organizan lo que sería el preámbulo del Festival Folclórico en la Patagonia. Pero ese festival en la Patagonia solo era para chilenos. ya. O sea, participaban gente de Chile, Aysén y Magallanes. Bueno, pasa un año, ¿cierto? El Club Andino se hace parte de esto y Ramón Utz, que era un hombre muy inteligente y muy dulce, se da cuenta que hay que hacer el festival más grande y convocan en 1969 al primer festival folclórico de la Patagonia, que posteriormente se va a pasar en la Patagonia. Oye, quedé con una duda. En la radio Austral, la Voz del Sur, que tocaba música en vivo, ¿había algún espacio como de auditorio? Auditorio, Claro. Sí, sí. tenían auditorio. Exactamente. Sí, pues sí. Bueno, de hecho, tú narras lo de Violeta Parra cuando estuvo acá, eso era un auditorio, 80, 100 personas, tenía la Radio Austral, Polar tenía igual. El mejor de todo era el de la Radio Austral, porque tenía butacas, había un piano, había un escenario grande que estaba alrededor de después ya las dos radios que había, estaba la Selecta y la Minería dentro del escenario. La Polar también tenía un interesante, y la Voz del Sur en un principio, porque después se reducen, y ellos estaban ahí en Roca con Lautaro Navarro, donde está ENEFO hoy día, que Sí, de hecho ahí hay un teatro. La otra radio que tenía también auditorio interesante era la Radio Ejército, que fue más intermitente y duró entre el 40 y el 50, y que estaba acá en Borias, donde está el cantón de reclutamiento. Todavía si uno entra al segundo piso, todavía hay unas lámparas que dicen silencio. Mira, sí, hay Cañas Montalva. Esa, es determinante. Determinante. No, determinante, la figura de Cañas Montalva es determinante. Sí. Oye, Alexander, sobre esto de que la gente en Magallanes buscara los espacios para tocar música, para desarrollar su arte, también un poco está ligado a las festividades, bueno, a las fiestas patrias, me imagino que eran muy activas, también la fiesta de la primavera, me imagino que hemos recogido que el tema musical también era bien importante en esas festividades, en la fiesta de la primavera en particular. Sí, y aparte, en 1950 se inaugura el gimnasio de la Confederación Deportiva. Antes de eso, las fiestas de la primavera eran instancias o una más de las instancias de las tantas que se hicieron para juntar plata para poder levantar esto que fue hecho por todos nosotros los magallánicos, que bueno, lamentablemente acogió desde el año 50 hasta el 2007, cuando se produce su cierre, una infinidad de actividades tanto artísticas, políticas, qué sé yo, el Festival de la Patagonia. Yo, mi historia personal, que trato de ligarlo con lo que hago, lo que investigo, está ligada, por ejemplo, al año 99, lo guardo en mi corazón, cuando estuvieron los Jaivas por última vez con el Gato Alquinta en el gimnasio de la Confederación Deportiva. O sea, tocaron con mi batería, está el bombo autografiado por la Juanita Parra, así que desde niño el gimnasio de la Confederación Deportiva presente en la historia de cualquier magallánico común y corriente. Sí, partió con un circo, me parece. No, el Politeama. No, es que hicieron Ah, dos, sí, en la claro, inauguración sí. del Confederación hicieron Claro. dos inauguraciones, Sí, una querían- no oficial, Claro. que era como para probar cómo estaba el recinto, si era apto para congregar eventos masivos, que fue trajeron un circo que se llamaba Circo Nueva York, o New York, de la familia Farfán. Exacto. Julio del 50, y en septiembre ya se produce la inauguración oficial, claro. ahí con los quincheros, por ejemplo, Anita González, Anita González, sí. el mismo conjunto orquestal Benjamín Díaz, claro, claro. porque ya había fallecido el Benjamín Díaz. Fíjate que el primer uso del gimnasio es un partido de básquetbol que hacen en enero de 1950, Ya, mira. porque era urgente usar por todo el esfuerzo que había significado y por todo lo que había que hacer. El gimnasio fue pensado incluso con piscina.
Exactamente. ¿Ya? Claro. Se quería con piscina. Ahí el arquitecto Arce se hace toda una maqueta ahí, y finalmente los recursos no estuvieron, no pudieron estar. Y la otra parte importante, fíjate, pues decía, es el Teatro Circo Politeama, que estaba en Nogueira con Errázuriz. ¿Ya? Ahí, ese sí que estuvo, como diríamos en buen chileno, para la batalla del convoy, porque ahí hubo de todo, ahí hubo concentraciones, hubo boxeo, hubo circo, obviamente cine, teatro, y en los años 60, ya del 65 en adelante, se empieza a dar por primera vez en Magallanes el cine rotativo, ¿ya? Donde los que más apreciábamos eso éramos los estudiantes de la época, porque tú ya ibas a hacer la cimarra, po. Te metías al teatro, no te veía nadie, el teatro partía a las 2 de la tarde, a las 5 salías del cine, entonces llegabas a tu casa que había estado en clase, pero con los ojos rojos. ¿Ya? El programa fue un símbolo. Oye, un símbolo. Ahí estuvo Cuco Sánchez, estuvo en las embajadas que traía Óscar Arregada, estuvo el show 007. Palito Ortega. ¿Ya? Palito Ortega. Y oye, una cosa que tú hablaste recién y que la quiero contar porque es especial. Fíjate que esta figura extraordinaria que es Libertad Lamarque, que acá tuvo mucho cariño, digamos, por las películas que llegaban. Libertad Lamarque se tiene que ir de Argentina porque entra en una pelea con Eva Perón. Las dos son dos jóvenes artistas y parece que en alguna medida la Eva pilla que la Libertad Lamarque le está cerrando el ojo a Perón y la persigue de manera brutal, y la Libertad Lamarque nunca vuelve a Argentina, o sea, digamos, a establecerse, y se establece en México. Pero el conducto que nosotros recordamos de Libertad Lamarque, sus comienzos de tangos, de canciones argentinas, hay una canción que se llama Palomita Blanca, ustedes son muy jóvenes, es del año 1, ya, esa era una suerte de símbolo, y la música argentina, claro, una fuerza hasta el día de hoy. Es cosa de ver el programa del último Festival de la Patagonia y te das cuenta cómo es la potencia de eso. Oye, y ya para ir cerrando, y para nuestros amigos que nos ven por televisión, un paneo general del siglo XX, de la música, ¿cuáles serían ahí para que me comenten entre los dos, los artistas o los espectáculos artísticos musicales más preponderantes y destacados? Yo diría que el inicio de los biógrafos con los músicos tocando en los cines. El primer concierto del 25 y la Orquesta Sinfónica de Magallanes. Yo de ahí daría un salto hasta la década del 40, cuando aparecen las radios, ¿cierto? Los escenarios, las personas que te hablaba de eso. Hay un personaje importante antes que se nos ha ido y que es don Nicanor Molinari, ¿ah? Brillante personaje, incorporó. Y ahí estamos más o menos en el 40, y Alexander entre el 40 y el 50 nos puede dar una cátedra. Sí, bueno, ahí en el 40 se produce también un hecho fundamental, porque como les contaba antes, el ambiente musical se nutría más que todo por lo local. Era como poca la gente que venía de fuera o de la capital, de Santiago de Chile. El 49 se produce un hecho que yo considero fundamental, que es cuando viene la embajada artística encabezada por Esther Soré, la Negra Linda, que viene junto a el dúo Rey Silva, el humorista Manolo González y Arturo Gatica, el hermano que es más conocido de Lucho Gatica. Ellos se presentan en un esfuerzo en conjunto con las radios y el gimnasio o la sociedad de la Confederación Deportiva. Vienen y todos ellos están dirigidos también, agarrando como un elemento en común, un personaje en común, todos ellos habían sido dirigidos en cine por José Bor. O sea, la canción Punta Arenas, que posteriormente popularizó nuevamente la Sonora Varón. Los Trianeros. Los Trianeros en los 60. Ella ya la había cantado, la había grabado en la década del 40. Y grabó además la canción del triunfo de Pedro Aguirre Cerda. Exactamente. ¿Ah? Claro, que en una parte decía, pero Ross no será presidente porque él es un hombre indecente. Y hasta en ese momento Esther Soré era la artista femenina más cotizada a nivel nacional. O sea, ella ya había grabado entre 9 a 12 películas
tenía todo su carrete ya consagrada como artista. Entonces de ahí hacia adelante creo yo que se comienzan a dar la mayor venida de elementos de fuera o de la capital de Chile. Por ejemplo, ya como comentábamos delante, los Quincheros en el 50, el mismo año 50, en octubre, se produce la fundación de la Sociedad ProArte, fundamental en el desarrollo artístico y cultural de la provincia y por entonces después región de Magallanes. Perdón, y no me puedo olvidar de esto, sería un pecado pero fundamental. En 1951 la fundación de la Sociedad Coral de Magallanes. 60 años de servicio de la Sociedad Coral, en particular con don Manuel Ojeda Barría, que fue su director eterno, pero estuvieron ligados a ello una cantidad de hombres y mujeres que dieron vida a esta institución señera de los coros durante 50 años. Sí, los coros, un mundo también, un mundo aparte. Absolutamente. Jaime Alexander, colega, amigo, y la gente en su casa, bueno, muchas gracias por acompañarnos, en particular hoy. A ustedes por darnos su tiempo, su conocimiento, para que la gente lo pueda ver en sus casas, después lo pueda buscar en YouTube. Los colegios que busquen sus tareas, vean un poco de la historia de la música de Magallanes, que es tan importante, como bien tú decías, Jaime, desde el inicio. Recordamos hace un par de años que encontraron un pequeño flautín o algo ahí en la orilla del estrecho desde ese momento y quizás desde cuándo. Como programa, también un pequeño presente tenemos Huellas Antárticas, publicado por el INACH, un libro muy interesante, y El Hogar Poético, que habla sobre la pintura ornamental del museo, donde buscando a los Rogolini y los pintores tenían un hijo que vino también a tocar tango. Tanguista, sí, tanguero, sí. Oye, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Alexander, Con permiso, muchas gracias. Así que, bueno, amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de la 4ª temporada. Así que, bueno, sigan a través de UMAC Televisión y toda su parrilla programática tan interesante. Así que muchas gracias a ustedes y a los amigos en su casa. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.